Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la Cooperación Técnica Alemana GTZ. En esta oportunidad vamos a tratar el tema referido al derecho de los discapacitados. Por otro lado, el periodista David Barturén realizará una interesante entrevista. Continuamos con Tus Derechos después de la pausa comercial. Regresamos con Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la Cooperación Técnica Alemana GTZ. En esta oportunidad vamos a tratar acerca del derecho de las personas con discapacidad. Para tratar este tema contamos con la presencia del doctor Víctor Hugo Vargas Chávarri, presidente de la Comisión Especial sobre Derechos de la Persona con Discapacidad del Colegio de Abogados de Lima. Asimismo, contamos con la presencia del doctor Guillermo Vega Espejo, presidente del CONADIS. A ambos les damos la bienvenida al programa. Hola Gabriela, ¿qué tal? Qué gusto. Y gracias por participar. Sí. Vamos a introducirnos poco a poco en ese tema. Doctor Víctor Hugo Vargas, la Organización Mundial de la Salud ha establecido algunas diferencias entre los conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía. ¿Podría explicarnos usted un poco al respecto? Sí, bueno, ya hace muchos años hay un clasificador internacional que incluso ha sido modificado, pero básicamente deficiencia es una situación orgánica de la persona, la limitación, la ausencia o el mal funcionamiento de algún órgano o de alguna función del cuerpo. En cambio, la discapacidad es cómo esa limitación o esa deficiencia permite mayor o menor integración o inclusión dentro de las actividades cotidianas de esa persona al desarrollar sus actividades en la vida diaria. Y la minusvalía es un grado severo de limitación a raíz de que en el exterior, en la vida social, no encuentra la persona las respuestas necesarias para poder hacer una vida independiente. Entonces, esos son los 3 grados, como debe entenderse esos aspectos. Y eso nos determina, pues, la cantidad de personas que están o no afectadas. Y en el Perú se estima un grado de entre 10 a 13% las personas con discapacidad severa o con minusvalía, como dice el Instituto Nacional de Rehabilitación aquí en el Perú en un estudio que se hizo. ¿Y la incidencia ocurre más en la zona rural, urbana? ¿Qué departamentos son los que presentan mayor población con discapacidad? De acuerdo al censo del 2007, más o menos tenemos que aproximadamente el 10% de familias en el Perú cuentan cuando menos con una persona con discapacidad. Y obviamente por distribución demográfica, Lima es la ciudad que concentra mayor cantidad de personas con discapacidad. Pero sin considerar Lima, las encontramos en Puno, tenemos en Amazonas, Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho, las zonas también que de mayor pobreza, de mayor necesidad. Hay una relación ahí, ¿no? A nivel internacional, inclusive entre discapacidad y pobreza, como un círculo, digamos, un círculo nefasto en que unas se condicionan a las otras, ¿no? Están interrelacionadas, ¿no? Así es. Doctor Vega, la legislación nacional regula los derechos de las personas con discapacidad. ¿Contamos con una regulación interna al respecto? Bueno, sí, empezando por la Carta Magna. Nuestra Constitución tiene los artículos 2, 7, 23 dispositivos que efectivamente hablan de la protección especial que deben tener las personas con discapacidad. El artículo 23 habla de la atención especial a la persona con discapacidad que trabaja incluso. Tenemos una serie de dispositivos legales especiales, pero la principal es la Ley General de la Persona con Discapacidad, que
es la ley 27050. Esta ley comprende una serie de aspectos que están relacionados directamente al tema de discapacidad, de educación, salud, trabajo, accesibilidad. ¿Y qué es lo que regula esa norma? Bueno, definitivamente pues hay una serie de pautas. En educación se habla de la educación inclusiva, la importancia de una educación especial, en el trabajo la no discriminación, en la necesidad de las empresas promocionales, ¿no? Hay diversos aspectos que obligan también a los gobiernos locales a tener en cuenta a la persona con discapacidad, el apoyo de las ferias manufactureras, la creación de las oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad, las campañas de sensibilización que deben organizar, ¿no? Y definitivamente en la parte urbanística arquitectónica pues se dan disposiciones que hablan del derecho al libre desplazamiento de las personas con discapacidad fuera de toda barrera que pueda presentarse, ¿no? Es una ley bastante general, abarca muchos aspectos, pero adoleció del tema de que es una ley bastante declarativa, enunciativa y no tiene sanciones por el incumplimiento. Esto mereció que el CONAIS planteara justamente hace 2 años un proyecto de ley de infracciones y sanciones por incumplimiento de la norma, la cual fue derivada oportunamente al Congreso de la República y ha sido aprobada el 2 de agosto, que es la ley 29392, mediante la cual se establecen infracciones leves, graves y muy graves por incumplir con lo que establece la Ley General de la Persona con Discapacidad. Perfecto, entonces contamos con legislación nacional que está regulando estas situaciones. Sí. Y a nivel internacional, doctor Vargas, ¿qué documentos ha ratificado el Perú? El Perú tiene como miembro de las Naciones Unidas y una serie de tratados y de pactos internacionales en discapacidad. Somos suscriptores y hemos ratificado el primer tratado de derechos humanos de este siglo vinculado al tema de personas con discapacidad, como fue la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que Naciones Unidas lo aprobó el 13 de diciembre del 2006. El Perú, el 30 de marzo del 2007, firmó ese documento, y el 31 de octubre del 2007 también el Congreso de la República, mediante la ley 29127, aprobó o ratificó ese tratado, de tal manera que esta convención, este tratado internacional, es vinculante en el Perú, lo que quiere decir que sus normas están a la par que la Constitución, por encima de todas las demás normas que en el Perú existen sobre materia de discapacidad y otras cuestiones conexas, llámese Código Civil, llámese Código Penal, llámese reglamentos, decretos, etc. Entonces, el referente inmediato a la Constitución y del mismo nivel en el Perú es el Tratado o la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, a nivel interamericano, también hay un tratado sobre la no discriminación de las personas con discapacidad, exclusivamente entre los países formantes de la OEA, y ahí se establecen también los aspectos para la no discriminación en todas las áreas: educación, salud, trabajo, accesibilidad, que es lo más importante, ¿no? Esos son, digamos, los instrumentos vinculantes más importantes que el Perú tiene y que del cual forma parte, y que es necesario implementar a todo nivel, desde los diferentes niveles del gobierno central, regional y local, para poder hacer que las personas con discapacidad dignifiquen su vida, mejoren sus posibilidades de inclusión y así tengan mayores oportunidades. Y es tarea pues de todos contribuir a eso, ¿no? Y este programa es valioso porque obviamente nos ayuda en la difusión de estos derechos que la población y la familia con discapacidad debe conocer. Por eso la presencia de ustedes es muy gratificante. Y lo que dice Víctor Hugo es muy importante. La convención tanto de OEA contra todas las formas de discriminación a las personas con discapacidad, como la convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, son en estos momentos los 2 pilares fundamentales en el derecho internacional. Y como bien sostiene, la convención de la ONU viene a ser el primer documento vinculante, es decir, que es de obligatorio cumplimiento para los Estados parte. Han habido documentos anteriores de las Naciones Unidas, como la Declaración de los Derechos del Impedido, la Declaración de los Derechos de la Persona con Retardo Mental, las normas uniformes sobre igualdad de oportunidades, pero esta vez la convención tiene un carácter obligatorio para los Estados miembros, y por ende el protocolo facultativo también se abre como una ventana para poder implementar las denuncias y las acciones correspondientes cuando éstas se incumplan. Sobre esto cabe resaltar de que en el mes de diciembre pasado
mediante decreto supremo, el presidente dispuso se establezca una comisión multisectorial de implementación de la Convención de las Naciones Unidas en el Ejecutivo. De tal manera que esta comisión multisectorial ya está instalada, comprende varios ministerios, se ha aprobado el plan de trabajo, sus estatutos, su cronograma, y se viene trabajando en las metas y los indicadores para, como bien dice Víctor Hugo, implementarla en nuestro país, porque trae una serie de conceptos nuevos. Se habla de diseño universal, accesibilidad para todos, ajustes razonables, una serie de términos, un artículo 12, Víctor, ¿no?, que revoluciona todo el concepto de la interdicción, el Código Civil, como él sostiene, de tal manera que pues hay que trabajar bastante duro en esta comisión multisectorial para que los cambios se vean y sean sustantivos. A ver, para poder entendernos mejor, ambos son presidentes de organizaciones que lógicamente luchan por los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué es el CONADIS, para que el público nos entienda? ¿Cuáles son los logros que se han obtenido y cuáles son los proyectos inmediatos que tienen cada una de las comisiones en las que ustedes laboran? Bueno, el caso del CONADIS, es el ente rector de la discapacidad en nuestro país, es un organismo público ejecutor que depende del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, y su rol fundamental es ser hacedor, promotor, impulsor de las políticas públicas orientadas justamente a trabajar a favor de las personas con discapacidad. A la vez también está encargado de dar la normatividad respecto, proponer normatividad a favor y salvaguarda de los derechos de la persona con discapacidad, y supervisar también que la legislación nacional se cumpla. Justamente en años anteriores se tuvo tal vez la idea de que el CONADIS era la única entidad en el Ejecutivo, la única entidad estatal que era la llamada a hacer todos los cambios en materia de discapacidad. Entonces lo que se ha hecho es marcar la diferencia cuando se elaboró un plan de igualdad de oportunidades durante el 2007, que se ha aprobado en diciembre del 2008, el plan de igualdad de oportunidades 2009-2018, mediante la cual el mensaje muy simple es el siguiente: o sea, el CONADIS está acá como ente rector, pero a la vez el Ministerio de Trabajo tiene que trabajar sobre discapacidad, el Ministerio de Educación tiene que hacer los estudios sobre discapacidad, el Ministerio de Transporte y Construcción, multisectorial. Definitivamente. Entonces esa transversalidad es la que se está impulsando mediante el Plan de Igualdad de Oportunidades, que es un gran logro del ente rector, y también viene implementándose en estos momentos. Lo que se trata es de que ahora todos los estamentos del Ejecutivo establezcan en sus planes operativos institucionales programas, acciones y proyectos destinados y orientados a la inclusión social de las personas con discapacidad. ¿Qué logros se han obtenido hasta este momento? Bueno, hemos alcanzado este plan de igualdad de oportunidades. Cuando Víctor estuvo ahí con nosotros en el equipo del CONADIS, logramos impulsar tener un centro técnico productivo, que es el CEFODI, ahora ya Centro Técnico Productivo Alcide Salomón Zorrilla, donde capacitamos a una serie de personas con discapacidad en doble turno para que tengan una carrera productiva con distintos talleres que dictamos. Hemos propuesto una serie de normas, la 28530, la 28735, por ejemplo, que son dos ejemplos. Una de ellas, que es la ley de acceso a Internet para las personas con discapacidad, el hecho de que las cabinas de Internet, por lo menos en estos centros, una sea accesible a una persona en silla de ruedas, o una computadora de todas tengan el sistema JAWS para que las personas con discapacidad visual tengan el libre ejercicio constitucional de la información. En la 28735, que tiene que ver con las comodidades y facilidades a las personas con discapacidad en las estaciones y terminales terrestres, aeródromos, fluviales, etcétera. Así como esas, hay una serie de disposiciones legales que han salido gracias a la labor del ente rector, encontrándose en estos momentos también la última, que es la ley de infracciones y sanciones por incumplimiento de la norma. Para que no quede una simple declaración lírica, ¿no? Sí, y que tiene multas desde una media UIT hasta 12 UITs, según el nivel de la infracción. Estas sanciones van a entrar en vigencia a partir del 1 de enero del 2010, de tal manera que tenemos 4 meses para difundir esta ley, hacer las advertencias y las comunicaciones correspondientes para que después nuestras fuerzas coactivas puedan implementar las sanciones. Lo que no hubiésemos querido, porque todo ente que lucha a favor de la inclusión lo que quiere es que la persona con discapacidad se incluya en un trabajo porque se valoran sus potencialidades y sus calidades, y no porque hay una multa, sino no por temor a la sanción. Así es, pero en tanto eso no se logre, es una medida paliativa que era necesaria para lograr cambios ya dramáticos en nuestro país, debido a que uno de los problemas más altos que enfrentan las personas con discapacidad es justamente el acceso al mercado laboral. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con esta ley tan interesante, tratando el tema del derecho de las personas con discapacidad después de la pausa comercial.
Bueno amigos, continuamos con el programa Tus Derechos. En esta ocasión estamos tratando acerca del derecho de las personas con discapacidad. Doctor Vargas, usted es el presidente de la Comisión Especial sobre Derechos de la Persona con Discapacidad del Colegio de Abogados de Lima. ¿Cuál es la función de esta comisión? ¿Qué logros han obtenido y cuáles son los proyectos a futuro? Bueno, antes que todo, comentar rápidamente cómo es que aparece la comisión. Es un ente creado al interior del colegio que data no más allá de marzo de este año, a raíz de que formamos parte de un equipo de la Defensoría Social, un proyecto del Colegio de Abogados con la Unión Iberoamericana de Abogados y agrupaciones de abogados, que tiene su sede en Madrid. Entonces ellos hicieron una capacitación para 100 abogados, y de los cuales iban a seleccionar un equipo de 50 para atender temas de carácter social, para personas vulnerables, y nosotros postulamos para ser defensores sociales, y a raíz de nuestra participación en el evento y un poco ventilar el tema de discapacidad, es que logramos la sensibilización de las autoridades del colegio, encabezadas por el doctor Walter Gutiérrez Camacho, quien nos ofreció la creación de esta comisión en la clausura del evento. Presentamos nosotros posteriormente una serie de documentos sustentatorios, el por qué el colegio tendría que tener la comisión, y es así que el 7 de mayo, en una junta de decanos, emite la resolución creando por primera vez en la historia de los colegios de abogados y de los colegios profesionales del país una comisión especial para atender los derechos de las personas con discapacidad. Nosotros tenemos la suerte de estar honrados con presidir esta comisión junto con un equipo de 4 abogados más, 2 de ellos defensores sociales también muy comprometidos con el problema de las personas con discapacidad, y 2 abogados más, uno de los cuales ya había sido presidente del CONADIS incluso anterior, el doctor Ceballos, quien es el vicepresidente, y una distinguida miembro también abogada del Colegio de Abogados. Es así que cuando nos propusimos el plan de trabajo que teníamos que presentar, dijimos, bueno, aquí se trata de este organismo darle fuerza dentro del colegio para comprometer a toda la orden de abogados en el tema de la defensa de las personas con discapacidad. Y lo primero que conseguimos es que los 50 defensores del proyecto inicial asumen también los temas vinculados a los derechos de las personas con discapacidad. Tomamos también como punto de apoyo un convenio que ya había entre el Colegio de Abogados y el CONADIS. Repotenciamos con el decano ese convenio, y se puso inmediatamente al habla con el doctor Vega para relanzar todo eso y darle más fuerza, y es así que ahora los defensores sociales son los que llevan la responsabilidad de ejecutar ese convenio en cuanto a lo que el colegio presta a las personas con discapacidad de manera gratuita, orientación no solamente en la sede del CONADIS, donde tenemos destacado permanentemente un equipo de abogados, sino también en todas nuestras sedes, en Miraflores, en el Cono Norte y en los penales de Santa Mónica y San Juan del Lurigancho. Allí también atendemos necesidades legales de las personas con discapacidad. ¿Esa asesoría es gratuita? Esa asesoría es totalmente gratuita, consistente en la asesoría, consulta, asistencia, y en los casos que lo requieren, patrocinio, defensa judicial o administrativa de las personas con discapacidad. Obviamente digo en este caso de las personas con discapacidad, pero atendemos en realidad también a toda la población vulnerable que acude a nosotros en estas oficinas. ¿Qué proyectos? Exacto. Adicionalmente, como tarea de largo aliento en la comisión, nos trazamos un estudio de nuestra legislación a la luz de las necesidades que se tiene para adecuarla a la convención internacional que hablábamos hace un rato, ¿no? Entonces, tenemos la misión de hacer un informe al final de nuestro periodo, que va a ser en abril del 2010,
de qué normas son las que se necesita cambiar y cuál es la perspectiva que deberíamos darle para que esté acorde con el nuevo contexto internacional. El otro proyecto que tenemos trabajando con la comisión es desarrollar a nivel nacional inquietud de los demás colegios profesionales para que estos también creen su propia comisión o se identifiquen abogados conocedores de los problemas de las personas con discapacidad para que ellos sean una suerte de emisarios o de comisionados para la defensa de las personas con discapacidad en el resto del país donde existe un colegio de abogados. Ese es un proyecto también que estamos trabajando desde ya. Tenemos invitación para participar en Loreto, en un encuentro trinacional, Perú, Brasil y Colombia, al cual vamos a acudir en el mes de octubre, y donde daremos también la difusión de este trabajo de la Defensoría Social y del Colegio de la Comisión de Discapacidad. Tenemos presencia también a nivel de los gobiernos locales porque en junio lanzamos en patrocinio a un colega un libro vinculado al tema de políticas municipales y discapacidad. Entonces, desde esa perspectiva también estamos trabajando una revista que va a ayudarnos en la difusión de los derechos de las personas con discapacidad. Y creo una labor a la cual no podemos estar ajenos a estar atentos en el caso de vulneración o en el caso de alguna discriminación de las personas con discapacidad que se presenten y que acudan al colegio a solicitar nuestra intervención, nuestra participación, nuestra opinión o nuestra gestión en el caso que lo amerite. Perfecto. Muy interesante la labor también realizada por esta comisión en el Colegio de Abogados de Lima. Doctor Vega, usted nos hacía mención hace un momento de que no solamente necesitábamos una ley que en forma teórica nos diga cuáles son los derechos de las personas con discapacidad, sino que ha habido la necesidad de que se apruebe una nueva ley que regula sanciones, ¿verdad? ¿En qué supuestos? Bueno, están clasificadas en sanciones leves, graves y muy graves, ¿no? Por dar algunos ejemplos, entre las leves tenemos el que las personas con discapacidad no gocen del descuento del 50% para los espectáculos o eventos que organiza el IPD o el Instituto Nacional de Cultura, o que la reserva de las matrículas para personas que durante el periodo académico hayan sufrido una discapacidad no se respete, ¿no? Esas son dos, por ejemplo, de las leves. Entre las graves podemos citar de que las universidades no cumplan con reservar la cuota del 5%, ¿no? Para que sean plazas a las que postulen personas con discapacidad en base a un examen especial, o que no se adecúen exámenes especiales a personas con discapacidad según el tipo de discapacidad. No hay personas que con discapacidad visual han querido que den el examen pues escrito sin darles ninguna facilidad, cuando hay centros de estudio que han habilitado una computadora con un sistema ya uso especial para que las personas con discapacidad visual puedan dar el examen de admisión, ¿no? El hecho también de que no se incluya en las currículas universitarias el tema de discapacidad, sobre todo en algunas carreras claves como Derecho, Medicina o Arquitectura. Hay arquitectos que durante los 5 años de carrera no vieron un solo día el tema de adecuaciones arquitectónicas y urbanísticas para personas con discapacidad. O habemos abogados que hemos estado los 6 años en la universidad y no vimos derechos fundamentales de la persona con discapacidad como un curso. Claro. O médicos que egresan sin conocer mucho el tema de discapacidad. Entonces, el que no se contemple ahora en sus currículas el tema de discapacidad va a constituir una infracción grave que va a tener justamente una multa. Y entre las infracciones muy graves podemos citar, por ejemplo, el que no se respete el 15% de puntaje adicional sobre el puntaje final de las personas con discapacidad cuando postulan a un curso de méritos en la administración pública, ¿no? Esta bonificación adicional muchas veces no se ha respetado, creemos que debe hacerse, han habido una serie de injusticias por ello, actos de discriminación, y esto constituye una infracción muy grave. Como muy grave también es que no se cumplan con las adecuaciones arquitectónicas y urbanísticas que se oponen a nuestra plena participación. Esto también va a tener una multa de hasta 12 UITs. Tanto para públicos como para privados. Sí, tanto públicos como privados de atención al público, ¿no? Claro. También va a constituir una infracción muy grave, y en esto el señor presidente fue muy enfático cuando estábamos trabajando la ley y presentándola en el gabinete, en la reunión del gabinete del Consejo de Ministros, de que el Estado tenía que dar el ejemplo, y justamente figura como infracción muy grave el hecho que las entidades públicas no
cumpla con la cuota del 3% para emplear a personas en el régimen del Estado. Sobre esto, el artículo 33 de la Ley General de la Persona con Discapacidad hablaba de una cuota del 3% del total del personal. Entonces, del total del personal sirvió para un entrampamiento jurídico, interpretativo, hermenéutico, en el cual decía no personal solamente 728, no solamente 276, no es no personal, es de todo un poco, y en esa discusión se pasaron 10 años. Y no se cumplió la norma. Lo que hemos hecho es primero ponerla como infracción muy grave, y en esta misma ley, en una disposición final, hacemos una interpretación del artículo y decimos que este artículo 33 se refiere a las personas involucradas en el 276, comprendidas en el 728, en el 1057 y bajo cualquier otra modalidad de contratación. Perfecto. Que ahora, no hay dudas. No hay duda al respecto, ¿no? Entonces, estas, por ejemplo, son tres de las principales infracciones que se erigen como muy graves, ¿no? Nosotros creemos de que es hora de que ya aplicando estas sanciones se den cambios justamente sustantivos y elementales en estos aspectos, porque realmente pues hay mucha dificultad para poder gozar de un libre desplazamiento. Creo que las municipalidades van a tener que guardar un celo mucho mayor con sus habilitaciones urbanas, con sus autorizaciones para construir, ¿no? En tanto no se respeten las normas de adecuación. Y el Estado tiene también un rol bastante especial. Pero hablábamos hace un momento sobre qué tanto tenía que ver también el sector privado, ¿no? Porque efectivamente esta cuota del 3% es para las entidades del Estado. Y así se cumpliese al 100% y fuera un éxito, estaríamos acatando este artículo, dando trabajo a aproximadamente 44.000, 45.000 personas. Pero somos 3 millones de personas con discapacidad. De tal manera que también es importante ver cómo podemos desarrollar proyectos que ayuden al empoderamiento de la persona con discapacidad, labrando su propio destino mediante un desarrollo microempresarial, pero también tenemos que hacer un llamado muy drástico al sector privado para que entienda que su sentido de responsabilidad social empresarial, más allá de una donación eventual, también comprende el que se le dé oportunidades laborales a las personas con discapacidad, que las grandes empresas abran sus talleres, abran sus fábricas y sus oficinas para que las personas con discapacidad podamos demostrar lo útiles que podemos ser y para que el mundo se concentre no en nuestras limitaciones, sino en nuestras potencialidades. Sus capacidades, por supuesto. Así es. Bueno, vamos a escuchar lo que opina el público sobre el tema de los derechos de las personas con discapacidad, para cuyo efecto tenemos a Romina para este informe. Adelante, Romina.
Muy interesantes las opiniones del público sobre ese tema. Doctor Vega, la Constitución regula que todas las personas tenemos derecho a la igualdad ante la ley. ¿Cuál es la situación de los deportistas con discapacidad? Es una buena pregunta que le agradezco, Gabriela. Justamente entre las infracciones muy graves está la de no reconocer a los deportistas con discapacidad que obtengan triunfos olímpicos, mundiales, con los mismos méritos, con los mismos premios que merecen los deportistas que no tienen una discapacidad, ¿no? Nosotros hemos visto cómo durante muchos años nuestros deportistas hacen un puntaje importante, califican para de repente una paralimpiada, para unos panamericanos, y luego tienen que estar saliendo en un noticiero con sus kilos de medallas en el cuello para que les regalen un pasaje, para que les donen un modo de transporte o el hotel o una estadía, una bolsa de viaje para poder competir y dejar bien alto el nombre del Perú. Aún así han venido con muchos lauros siempre y han traído una serie de medallas. Hay casos emblemáticos como el de Jimmy Euler o los chicos que tienen síndrome de Down. Bueno, pues ahora hay la obligación de premiarlos pues como se merecen, al igual como se premia y como méritos se dan a un deportista que no tenga discapacidad. Perfecto. Y eso también está regulado en esta nueva ley. O sea, el no cumplirlo va a constituir una infracción muy grave con una multa de hasta 12 UITs. Vaya, bueno, que hay que cumplirla, ¿verdad? Así es. Doctor Vargas, ¿qué opinión le merece el caso tan sonado mediáticamente del fiscal que postulaba a un cargo de fiscal del pool de fiscales en el Ministerio Público y que sin embargo el Consejo Nacional de la Magistratura ha desechado su postulación? Bueno, en principio es una actitud desde ya discriminatoria, que la rechazamos de plano en lo personal y en lo profesional. Conocemos a Edwin Béjar, es un abogado excepcional que siempre se ha desempeñado en el Cusco con una calidad y calidez profesional que poco se ve en nuestro medio y dentro del mundo del derecho más aún. Eso de participar o tener acceso a la magistratura, tanto a nivel judicial como a nivel del Ministerio Público, es una vieja aspiración de los abogados con discapacidad visual en el Perú particularmente. Ya desde el año 2003, a través de la Comisión Especial sobre Discapacidad entonces del Congreso de la República, se presentó un proyecto de ley para modificar la norma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el 177, inciso 5. No tuvimos el éxito de entonces hasta que se aprueba la ley de la carrera pública judicial, donde sí se modifica, pero de manera muy tímida, consideramos. En base a eso y en base a la Convención Internacional que excluye cualquier norma discriminatoria para las personas con discapacidad, Edwin Béjar se presenta al concurso que en junio de este año se lanzó en la ciudad de Cusco. Faltando un día para el examen escrito, le comunican que por su discapacidad visual él estaba excluido. No le dieron la oportunidad de rendir el examen, de evaluarlo ni de calificarlo, amparándose pues en un artículo derogado de la ley orgánica vieja y desconociendo las normas antidiscriminación de la Convención OEA y la Convención Internacional de la que ya nos hemos referido. Yo creo que abre esta situación un capítulo de lucha muy intensa que hay que dar a todo nivel y llegar hasta las últimas consecuencias si es necesario, a fin de reivindicar, porque en el mundo existen experiencia de muchos, no solamente jueces, sino también notarios públicos, que siendo ciegos ejercen la función sin ninguna dificultad. Perfecto. Doctor Vega, ¿qué opina usted de ese tema? Bastante lamentable. También somos conocedores de la trayectoria profesional impecable que ha tenido el doctor Béjar en el Cusco. Él ha sido un ejecutor coactivo, ha trabajado en la Defensoría del Pueblo como comisionado. Es verdad, postulada para el pool de fiscales, y si bien la justificación que da el Consejo Nacional de la Magistratura es de que para ser fiscal del pool en lo penal hay que hacer levantamiento de cadáveres, hay que ver la escena del crimen, hay que ver las pruebas indiciarias, etcétera. Cierto es también de que
él no precisó en ningún momento que quería ser para un pool de fiscales en la rama penal. Él perfectamente podría desempeñarse como un fiscal en lo civil, en familia, o tal vez hasta en prevención del delito. Claro. De tal manera que, si bien es cierto en la parte pues penal la situación es bastante difícil, no lo es en otras ramas, y por tanto su acceso al Ministerio Público es totalmente legítimo y su aspiración es totalmente válida. Nosotros tenemos una reunión con el tribunal, con el Consejo, en el cual espero que nos den las razones por las cuales se ha cometido este atropello, y de ser así, ver si hay la posibilidad pues sincera de enmienda para que este señor pues no se sienta pues frustrado en sus legítimas aspiraciones, ¿no? Perfecto. Y por último, si alguna persona considera que existe alguna vulneración al derecho de las personas con discapacidad, ¿dónde dirigirse? Bueno, en el CONADIS estamos en la avenida Arequipa 375, Santa Beatriz. El teléfono es 332-0808, y pueden visitar nuestra página web, que es www.conadisperu.gov.pe. Doctor Vargas. En el caso de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados, nos pueden visitar en la sede del Colegio de Abogados de Lima, el Colegio de Abogados de Lima. El teléfono es 710-6616. Estamos permanentemente allí, y también en la página web del Colegio de Abogados de Lima pueden hacer cualquier consulta, y próximamente la comisión tendrá una página directa a la cual podrá acceder el público sin mayor inconveniente. Bueno, muchas gracias. Estando próximos a celebrarse el Día de las Personas con Discapacidad, el 16 de octubre, la Comisión Especial sobre Derechos de las Personas con Discapacidad del Colegio de Abogados de Lima, con el auspicio de la Facultad de Derecho de la Universidad Particular Inca Garcilaso La Vega, realizará un evento académico referido a este tema el día 23 de octubre a las 6 de la tarde en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso La Vega, sitio en Avenida Arequipa 366, San Isidro. Bueno, les agradecemos a ambos la presencia en el programa. Esperamos pues de que con la intervención de ambos hayamos colaborado con que la ciudadanía conozca mejor los derechos de las personas con discapacidad. Claro, y por su intermedio felicito al Tribunal Constitucional por tener esta preocupación de abocarse al tema de la inclusión social de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, continuamos con tus derechos después de la pausa comercial. Regresamos con tus derechos. Es momento de presentar la entrevista que realizará el periodista David Berturén. Amigos, regresamos con tus derechos. En esta oportunidad estamos con Mariela Greco, que es directora para el Perú de Plan Internacional. Mariela, gracias por esta invitación. Queremos compartir contigo un tanto tu labor y de la organización que representas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la invitación y por esta temática que compartimos en nuestro interés. Bueno, en primer término quisiéramos que nos expliques un poquito qué es Plan, qué significa Plan y qué es lo que representa también en el Perú, sobre todo en defensa de los niños y los adolescentes. Bueno, Plan Internacional es una organización internacional humanitaria que tenemos 72 años de existencia. Nosotros trabajamos en base de un enfoque de derechos y particularmente los derechos de la niñez. Trabajamos lo que llamamos desarrollo comunitario centrado en la niñez. Entonces estamos en las comunidades más pobres, más marginalizados, trabajando con las familias, los niños, en condiciones más que todo de pobreza, pero todo en función de sus derechos humanos. Entonces, la Convención de los Derechos Humanos es una herramienta, una orientación principal en nuestro trabajo. ¿Qué hacemos en la práctica? Bueno, aquí en Perú, por ejemplo, estamos en 300 comunidades rurales, más que todo, pero también en Lima Cono Norte, los asentamientos humanos, trabajando con los niños, niñas y adolescentes y las familias en la identificación de cuáles son la problemática, qué derechos se están violando. Acá es lo que encontramos, por ejemplo, que la queja es de falta de acceso a agua, saneamiento, inseguridad alimentaria,
la calidad de la educación es muy baja, el acceso a salud, todas estas cosas. Entonces con ellos trabajamos en la identificación, pero no solamente con los adultos y los líderes, sino también con los mismos niños, usando metodologías muy didácticas, muy participativas, para que ellos puedan participar de una forma auténtica, porque la idea no es de solamente agrupar 20 niños y dar la impresión que ellos están participando. Ellos sí pueden opinar, tienen ellos a veces la visión mucho más clara de los adultos, porque ellos dicen las cosas tal como lo sienten, como lo vean, y eso nos ayuda a orientar la respuesta a través de nuestros programas. Entonces, plan en la práctica que hace, ayudamos a la comunidad, facilitamos los procesos de la identificación de qué es su situación, cuáles son las soluciones, pero ellos siendo parte de ese proceso de identificar las soluciones, los niños también a través de una participación auténtica, y con eso empezando a dar respuesta a esas soluciones. Parte de la respuesta nosotros sí que ayudamos directamente en dar la respuesta, pero también nuestro apoyo es facilitar que los garantes de los derechos humanos, en este caso más que todo estamos hablando de los estados, pero también la sociedad civil, las mismas familias, los maestros, los líderes comunitarios y los mismos niños pueden solucionar la problemática. Para Plan, un enfoque de derechos implica no solamente trabajar con los sujetos de los derechos, y niños sí son sujetos plenos de derechos humanos, pero también trabajando con los garantes de los derechos, que son los estados. Entonces trabajamos, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, la policía, varias instituciones. Y en concreto, con estas instituciones, ¿qué proyectos vienes desarrollando o se tienen proyectados, quizá implementar algún tipo de proyecto en coordinación con el Ministerio de Educación o con otra entidad? Sí, por ejemplo, nosotros en educación, ¿qué hacemos? Desde apoyo a la construcción de aulas, que trabajamos con la comunidad, hasta capacitaciones de maestros, hasta sensibilización de los maestros, de funcionarios del Ministerio de Educación sobre qué significa un enfoque de derechos, el trato, el buen trato. Hay una campaña que vamos junto con el Ministerio de Educación, Tengo derecho al buen trato, quiero aprender sin miedo, que trata de erradicar todas formas de violencia en el ambiente escolar, castigo corporal, hostigamiento entre pares y también la violencia sexual. Entonces, capacitación, herramientas, padres, escuelas de padres, grupos de niños escolares como de gobiernos estudiantiles, por ejemplo. Educación, esos son solamente algunos de los ejemplos. Trabajamos en salud, trabajamos en seguridad alimentaria, microfinanzas, agua, saneamiento y todo lo que es protección y participación infantil. Por ejemplo, violencia es una temática que frecuentemente surge. Hay unos problemas serios que los niños mismos constantemente identifican, y por eso señala también la importancia de conversar con ellos sobre cómo se sienten con respecto a sus derechos. Puede ser, y eso nos pasa siempre, estamos en comunidades rurales muy pobres, donde quizá comen una vez al día, la escuela está a 3 horas caminando, hablando con los niños en la identificación de sus problemáticas, en lo que sienten. Ellos identifican la violencia como su inquietud número 1, para decirlo así. Hablabas hace un instante de Aprender sin Miedo, que es un programa, entiendo que ustedes desarrollan. Y hace poco, quiero traer a colación esto, hace poco leí un informe que venía de Chile, del caso de una muchacha, una adolescente que se había suicidado precisamente por ser víctima de violencia en su escuela. Este tema quizá en el Perú no se está profundizando tanto como se debiera, pero forma parte de la prioridad del plan. Me imagino que prevenir antes que lamentar, como se dice comúnmente. Pero ¿hay algún caso concreto que en el Perú se podría mencionar para trabajar con mayor incidencia en esto? Sí, definitivamente. Estamos apoyando muchísimo en una campaña para tratar de reformar el código de la niñez. Y allá hay un comité revisadora que está trabajando en eso. Ahorita lo que dice el código es que un padre puede corregir a su hijo o hija moderadamente. Esa definición de moderadamente es muy amplio. Para uno puede significar un regaño verbal, que tampoco, si es humillante, no es aceptable para Plan.
pero para otros moderados se define quemadura de manos. Claro. Entonces, estamos tratando de cambiar esta definición de una corrección moderada para que dice claramente que no es permitido ningún tipo de castigo físico absolutamente, bajo ningún tipo de circunstancia. A 20 años de la Convención de los Derechos del Niño, estamos hablando de somos ciudadanos, estamos hablando de derechos humanos. ¿Cómo puede ser permisible que una persona está permitido de golpear a otra persona, especialmente cuando estamos hablando de un adulto con mucho poder, haber el poder de golpear a un niño? Entonces nosotros estamos apoyando para que se dice adiós al castigo. Es una campaña que también estamos junto con otros aliados, por ejemplo con UNICEF, con Save the Children. Hay una alianza también que se trata de erradicar todas las formas de castigo corporal, se llama adiós al castigo físico y humillante, y también vamos con la mesa de concentración en la lucha contra la pobreza. Entonces, en eso todos estamos para erradicar la violencia y para decir realmente a esa altura de la civilización no puede ser permisible que se permite un tipo de castigo corporal bajo ningún tipo de circunstancia. ¿En qué zonas del Perú tiene presencia Plan actualmente? Bueno, las 300 comunidades donde nosotros desarrollamos programas a largo plazo, que son 5, 10, 15 años, estamos en Piura, Cusco, el Cono Norte de Lima y también en Cajamarca desde hace 2 años. Allá es donde desarrollamos con la comunidad programas que duran entre 5 a 10 años, 15 años puede ser, identificando desde el inicio de nuestra llegada que tenemos que salir. No estamos allá para siempre, estamos para poder apoyar a la comunidad en su proceso de empoderamiento, en su proceso de mejorar sus condiciones, también de incidir con los garantes de los derechos locales, regionales, nacionales, para que se pueda mejorar su situación, para que el acceso a la educación, el derecho a una educación con calidad sea una realidad, que el derecho a la salud de calidad y servicios de calidad sea una realidad. Entonces, con eso estamos para dar una mano de apoyo, una mano amigo, de ir apoyando a ellos en algunos de los avances, pero ya pensando, nosotros aquí estamos por salir y hay otros garantes, somos corresponsables, pero hay un responsable primordial y eso es el Estado. Precisamente sabemos del real compromiso del presidente de la República en este tema, inclusive sé que ha participado en la inauguración de este 20º Congreso Panamericano. ¿Qué resaltas tú de estos últimos tiempos en este avance en pro de los niños, de las niñas y del adolescente? Bueno, ha habido avances, definitivamente. Ha habido avances y nosotros sentimos que sí hay compromisos por parte del Estado. Por ejemplo, MIMDES, una temática de ese Congreso es la participación. Y sabemos que la ministra de MIMDES recientemente ha firmado una resolución conformando un comité consultativo de niños, niñas y adolescentes que pueden opinar y dar su retroalimentación sobre políticas públicas. Queremos felicitar esfuerzos como esto, porque a veces lo que se dice y algo que realmente nosotros no estamos en acuerdo es que los niños son el futuro. Son el futuro, pero lo que se olvida es que son el presente también. A veces en el discurso público se dice que son, no solamente el discurso público, se dicen que son los ciudadanos de mañana. Son ciudadanos ya, ellos tienen derechos humanos ya, porque ya son seres humanos. Y hay una convención, la Convención de los Derechos del Niño, que dice definitivamente que además de todos los otros derechos humanos que ellos tienen, hay derechos especiales por su condición de ser niños. Su condición de ser niño no significa que son ciudadanos en chiquitos, significa que son ciudadanos que son jóvenes, entonces hay una atención especial. Desnutrición, por ejemplo, hay que evitarlo, porque niños que sufran de desnutrición crónica tienen impacto toda su vida. Hay un desarrollo que ellos van perdiendo. Cuando un niño de 2 años está sufriendo de desnutrición, eso tiene un impacto por toda su vida, el desarrollo de su cerebro, sus habilidades de aprendizaje, su crecimiento físico, no se puede recuperar eso después. Entonces, hay algunos derechos específicos que se agregan a los otros derechos humanos que hay que tomar en cuenta. Entonces, se trata de dar una atención especial. Entonces, eso es un ejemplo. Lo otro es que
la ministra, también el presidente del Congreso ha expresado su apoyo verbal, por lo menos en las conversaciones que sostuvimos ayer, cuando fuimos a verlo, una alianza, plan Save the Children y UNICEF, junto con Pablo Sergio Pinheiro y Marta Santos Páez, que están aquí exponiendo al Congreso, hablando de eso, código de la niñez, y esta cosa de la... Sino también mencionando que a 20 años de la firma de la convención, basta de diagnósticos, vamos a la acción, vamos a concretar todo lo que hemos hablado durante 20 años. ¿Cómo hacer para plasmar esto en realidad? Con el apoyo del gobierno, con el apoyo de las entidades públicas, privadas también, ¿por qué no? Pero sobre todo con el compromiso real del Estado, que es lo más importante. Sí, hay necesidad que el Estado asuma la responsabilidad que le toca, y lo está asumiendo, es decir, que hay que reconocer los avances también. Por ejemplo, el presidente del Congreso ha afirmado que sí, que él va a asegurar que la revisión del código se logra antes que la convención cumple sus 20 años en noviembre, que esta reforma de decir que no va a ser permitido el castigo corporal sea una realidad, que Perú va a ser el cuarto país en todas las Américas. Hay 35 países que son miembros de la OEA, solo 3 han prohibido el castigo corporal. Perú sería el cuarto. Y eso es, sí, en eso tenemos el compromiso y estamos nosotros apoyando para que eso sea un logro. Entonces, pero definir la ley no es suficiente. Hay que tomar medidas de sensibilización, de asegurar que se cumplan las leyes, es donde a veces se va fallando la cosa. Es decir, hay algunos países que tienen un marco legal muy bien, pero no se asegura que se cumple la ley. También es una cuestión de presupuesto, ¿ok? Es decir, que la convención no está allá para ver un libro bonito, sus 54 artículos, leyes que le respalda, tiene que poner plata también. Los gobiernos tienen que dedicar suficientes recursos para que la Convención de los Derechos del Niño, para que los niños, que en este caso son 35% de la población de Perú, en teoría, 35% del presupuesto público debe de ser dedicado a la niñez. Estamos luchando para que sea por lo menos 6%. Entonces sabemos que no es un cálculo así, pero... 6% que no es suficiente, pero... No es suficiente. ¿Podría ser un avance, consideras? Sí, pudiera ser un avance. Así se habla, de ir poniéndolo en práctica. Y cada paso, cada avance se tiene que celebrar. Se tiene que felicitar y se tiene que estar claro que nosotros, de la sociedad civil, de Plan Internacional, y estoy seguro que hablo también de mis colegas en otras instancias como UNICEF y Save the Children, estamos para apoyar, porque somos corresponsables. La responsabilidad primordial queda con el Estado, pero nosotros estamos allá tratando de apoyar y hacer eso una realidad. Y con nuestra experiencia directa en estas 300 comunidades donde tenemos presencia, donde estamos viviendo cada día con las familias, con la comunidad, su realidad, tenemos una expertise, tenemos una experiencia vivida en el caso de Perú, en los 5.500 comunidades donde trabajamos en América Latina y en el Caribe, y en los 49 países en vías de desarrollo que trabajamos alrededor del mundo. Y con 72 años de experiencia, con enfoque en los derechos de la niñez, sí que tenemos algún valor agregado que dar y estamos acá para apoyar en esto. Bueno, te felicitamos, Mariela, por esta loable tarea. Sabemos que tienes todavía muchos proyectos por delante y esperemos que todo sea en pro de los derechos del niño, de América Latina y también del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa Tus Derechos, producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. En esta oportunidad hemos tratado el tema referido al derecho de los discapacitados. Por otro lado, el periodista David Barturén ha realizado una interesante entrevista. Esperamos que los temas tratados en esta oportunidad hayan sido de su interés y nos vemos la siguiente semana.